Llega el momento de escuchar Voz Sensei. Voz Sensei. Bienvenidos. Voz Sensei. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Julio Cabarcas y esto es un episodio más de Voz Sensei. Qué placer acompañarlos y aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como @SenseiAgencia y en mis redes personales como @JCabarco89. En la edición del día de hoy vamos a hablar de un tema, o mejor, de una herramienta que es un gran recurso para el marketing. Estoy hablando de los recuerdos como herramienta de marketing. Así es, debemos decir que los sentidos pueden evocar de forma muy clara y emotiva recuerdos de nuestro pasado, liberando emociones positivas como el placer o la felicidad, o negativas como miedo o rabia. Una canción, para hablar del sentido auditivo, puede recordarnos a un momento especial con una persona o un viaje con amigos, o tal vez lugares donde hemos estado de una manera tan clara como si estuvieras de nuevo en ese momento y en ese lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo los sentidos pueden evocar recuerdos? Bueno, de los 5 sentidos, el olfato es uno de los más potentes a la hora de evocar recuerdos, pues un simple olor puede desencadenar un sinnúmero de sentimientos. Por ejemplo, el olor a café o de un perfume disparan nuestra imaginación y son capaces de transportarnos a otros lugares y momentos. Debemos decir que, efectivamente, los recuerdos huelen. El olfato es el sentido responsable de nuestra memoria. A su vez, está conectado al centro emotivo del cerebro. El resto de los sentidos, la vista, el gusto o el tacto, tienen que recorrer un camino un poco más largo para alcanzar las partes del cerebro encargadas de la memoria y de las emociones. Por lo tanto, es la propia estructura de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro la responsable de que un olor nos despierte recuerdos muy vivos y sea capaz de reproducir sensaciones que contienen esa mezcla de sensibilidad. Un estudio realizado demostró que las personas recuerdan el 35% de lo que huelen y solo el 5% de lo que ven. En el estudio participaron 1,000 personas de ambos sexos entre 25 y 45 años y se llegó a la conclusión de que la memoria es capaz de percibir hasta 10,000 aromas distintos, pero solo es capaz de reconocer 200 olores. En cuanto al sentido de la visión, tenemos que decir que los recuerdos son una imagen o conjunto de acciones que se almacenan en la memoria como aviso de algo vivido en el pasado que ha marcado de alguna forma a la persona. Queremos decir que se diferencia de las demás vivencias porque cuenta con un componente adicional, ya sea olfativo, gustativo, sonoro, táctil o visual, o directamente relacionado con una emoción, susto, felicidad, tristeza o sorpresa. Los recuerdos son los responsables de la mayoría de las decisiones que toma una persona a lo largo de su vida, aunque existen casos aislados donde la decisión se toma por necesidad de cambio. Los consumidores se basan en el recuerdo para seleccionar qué debe o no continuar siendo parte de sus vidas. Así que, siendo de esta forma el comportamiento humano, las marcas deben ganarse un puesto en la memoria de los clientes para perdurar en el tiempo. A esto se le llama fidelización. Por otra parte, en el sentido del gusto, cuando comemos, el cerebro integra todas las sensaciones con información almacenada en la memoria y busca datos sobre ciertas preparaciones que realizamos con esas mismas sensaciones, situaciones anteriores u otros alimentos con los que percibimos estímulos similares. Por lo tanto, el gusto puede transformar sensaciones derivadas de los alimentos en recuerdos. Ahora, el sentido que más me gusta, el sentido auditivo. Por lo que respecta a los sonidos, considero que verdaderamente es una máquina del tiempo. ¿No ha pasado que escuchas una canción vieja y te evoca un recuerdo específico o un lugar específico? Pues resulta que esa fue la banda sonora de ese momento. ¿Por qué ocurre esto? Pues resulta que nuestro día a día carece de banda sonora espontánea, pero muchos de nuestros recuerdos son películas mentales que empiezan a proyectarse en nuestra cabeza cuando escuchamos una pieza musical familiar que actúa como eso, como una banda sonora. Y ahora te preguntarás, ¿y esto
¿Qué tiene que ver con mi empresa? Bueno, entendamos que para las empresas es un verdadero reto lograr que sus marcas permanezcan en la mente del consumidor, sobre todo si consideramos la gran cantidad de estímulos a los que estamos expuestos a diario, hasta el punto de llegar a catalogarlo como saturación visual, auditiva o de cualquier otro tipo de estímulos. Hoy, más que nunca, también es claro que no nos tragamos el cuento con tanta facilidad. Como consumidores tenemos un perfil más selectivo y por ende más exigente. De ahí la dificultad de las marcas para que nos identifiquemos con su producto o servicio. La neurociencia evidencia que las empresas pueden crear un recuerdo de marca y destacarse sobre las demás. Las empresas pueden beneficiarse de que los consumidores otorgamos la misma importancia a todos los recuerdos, pues se almacenan en nuestro cerebro de forma diferente. Y este es un dato que hay que tener muy en cuenta al momento de fidelizar. A continuación te voy a dar a conocer 3 tips muy poderosos para que tu marca tenga una mayor fidelización en tus clientes y potenciales clientes. Tip número 1. Crea una marca social. El cliente potencial suele identificarse con las historias de superación o los personajes reales que hay detrás de la marca, aunque no se relacionen con recuerdos de su propia experiencia. La creación de un recuerdo de marca depende mucho de la capacidad que tengan estas para humanizarse y humanizar sus productos o servicios, de poder tener ese acercamiento a la gente y a las necesidades reales que ellas tienen. Tip número 2. Debe ser una marca reflexiva. La efectividad de esta llamada radica en que el cliente establece una asociación de la marca con su propia experiencia o sus directrices de vida. De esta manera, el mensaje se guarda en la memoria que alberga y más allá de ello, atesora los recuerdos de carácter autorreflexivo. Tip número 3. Una marca concreta. El mensaje se asocia a los recuerdos que dictan cómo debo hacerlo. Una vez la atención del consumidor trasciende a la acción, sin duda habrá memorizado el proceso, en la medida que le resulta útil o beneficioso. Por eso hay tantas campañas de marketing que enfatizan la enseñanza de rutinas, hábitos y comparaciones entre un proceso antiguo y uno actual. Lo que buscan es que el consumidor haga un call to action, es decir, un llamado a la acción. A grandes rasgos, y para concluir, queremos que entiendas la importancia de crear experiencias significativas en el consumidor. Él te va a agradecer el papel de ponerse en sus zapatos para hacerlo sentir muchísimas emociones en los procesos que tu marca tiene. Y tú agradecerás que ese cliente tenga recuerdos positivos vividos desde los servicios o productos que ofreces. Es decir, tenga una experiencia positiva en su proceso de compra o en su proceso de disfrutar el servicio que tú le ofreces. Los recuerdos son fidelización. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero te haya servido la información, haya sido útil para ti. Mi nombre es Julio Cabarcas, esto es Voz Sensen. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como @SensenAgencia y mis redes sociales personales @JCabarca89. Nos escuchamos en la próxima. ¡Saludos! Esto fue Voz Sensen. Voz Sensen. Hasta la próxima. Voz Sensen.